Con el querido amigo de la casa que siempre trae unos informes, unos análisis, tenía mucha información antes de las elecciones y tenía razón. Yo no quería aceptarlo. Lo leía y dije, no le pienso dar bola a Raúl y tenía razón. ¿Cómo andás? Muy bien, Un ¿cómo gustazo. estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Mucho gusto, bien. Los escuchaba recién, a mí me Sí. causa mucha gracia. Tengo un amigo que para en el Libertador, un amigo mendocino, me invitó a tomar un café esta mañana. Efectivamente lo vi a Lombardi cuando salía. Hubo mucha gente que entró y salió, estaba Karina Milei ahí abajo en un determinado momento en el lobby, y todos los que salían declaraban, no hablamos de cargos. La pregunta es, ¿de qué fueron a hablar? A una semana de tener que firmar por los cargos, ¿no? O sea, Estaban en otra, sí, La gente claro. habla de los cargos. A mí, digamos, toda esta parte es anecdótica, quién va a cada lugar, qué cargo ocupa, etcétera. Pero hay cosas que están pasando que son preocupantes en el gobierno nuevo, en el gobierno... El gobierno que se va nos preocupó siempre durante los 4 años. Este nos empieza a preocupar ahora. Que es lo siguiente, yo lo escuchaba a Diana Mondino, por ejemplo, habla como si ella fuera la presidenta. Si uno escucha a Victoria Villarruel, habla como si ella fuera la presidenta. Mauricio Macri actúa como si él fuera el presidente. Digamos, va a aparecer la demanda de que el presidente aparezca en un determinado momento y que sea él el que diga lo que hay que decir y no otros. Se plantean, indudablemente llamaron extraordinarias, se plantean una importante reforma del Estado. Lo que van a presentar es una revolución conservadora, digamos. Parte de lo cual la gente votó, por lo menos el 30% que votó Inicial. a Javier Milei, el Bien. 30% inicial. Ahora bien, yo estuve viendo un trabajo que presentó Juan Manuel Abal Medina en la Universidad Torcuato Di Itela la semana pasada, muy interesante, que reflexionaba sobre cuándo se planteó una reforma del Estado en la Argentina, que fue, esta es la parte inicial, digamos, Sí. donde él describe a Javier Milei. Un amigo me decía hoy, La Libertad Avanza fue una startup, digamos, que empezó hace 2 años, donde casi nadie invirtió, digamos, y hoy tienen la presidencia. Bueno, es el primer presidente liberal libertario del mundo, ¿eh? Es el que tiene menor apoyo parlamentario y apoyo federal. Y algo que llama poderosamente la atención, es la primera vez que aparece un tercer partido fuera del radicalismo y el peronismo, y que gana lejos del obelisco. Normalmente el PRO apareció en su momento, UDELPA, eran todos partidos de la capital federal. Este partido ganó, pintó de violeta el mapa. Veamos qué pasaba con los diputados, senadores y gobernadores. Vos fijate, esto es con qué bloque asumió cada presidente argentino, Sí. diputados nacionales. Del 83 al 2023, mirá qué interesante. Perfecto, Alfonsín, en rojo están los radicales, el PRO está en amarillo. Lo interesante es que cuando sube Menem en el 1989, que es el que intenta la reforma y la consigue, tenía 120 diputados y el peronismo atrás. Hoy Javier Milei tiene 38 diputados. Es extraordinario este dato que traes, porque habla de cuánto va a poder hacer y cuánto necesita de esto que vos marcabas recién. A ver, que aparezca el presidente, que aparezca la decisión política, porque entre otras cosas va a tener que ordenar esto, ¿no? Va a tener que ordenar. Yo me quedé con una frase de Rosario Ayerdi que creo que fue... Y cuando mostraron lo de Schiaretti, digamos, el gobierno de unidad nacional lo están haciendo los gobernadores, digamos. Se están poniendo de acuerdo sobre un montón de cosas, gobernadores de distintos signos políticos que luchan por su supervivencia. Pero ¿qué hizo Menem? Menem presenta 2 leyes. Una ley de reforma del Estado y una ley de emergencia económica. Las presenta en 1989. El 17 de agosto se aprueban, 18 de agosto se promulgan, 23 de agosto salen publicadas y gobierna 10 años con esas 2 leyes. 2 leyes que le permitieron hacer ¿qué? Le permitieron privatizar empresas del Estado, cerrar dependencia del Estado, le permitieron hacer la convertibilidad, le permitieron cerrar ramales ferroviarios, le permitieron vender inmuebles del Estado.
Es decir, pudo gobernar con esas dos leyes, pero tenía 120 diputados. Pasemos al siguiente, donde están los senadores. Esto es senadores nacionales. Menem tenía 26 en el 89, pero en el 95 ya tenía 39. Milei tiene 7. Bueno, a todo esto, después Mariano, si querés volvamos a la de diputados, así repasamos bien los números, porque es muy importante estos datos. Quizá por eso hoy Mondino dijo, bueno, si hay que gobernar con decretos, sacaremos decretos. Sí, ahora, esos decretos después los tenés que legitimar en las cámaras. Es, por lo menos una de las cámaras, sí. Claro. No le va a ser fácil esa parte, pero es verdad que va a haber negociaciones. También me quedo con la frase de Gerardo Zamora cuando sale... la reunión fue muy importante entre el futuro ministro del Interior y los gobernadores peronistas. Él dice, salí peronista de esa reunión. Digamos, ¿qué dijo Zamora? ¿Cómo sintetizó? Va a haber que conversar. Claro. Y va a haber mucha conversación. Hago el repaso. En el 83, 129, estamos hablando de diputados, con eso asume Alfonsín. 89, en el 89 Menem con 120 y en el 95 con 131. En el 99, 119 para la Alianza. Fernando de la Rúa. Exactamente. 2003, Néstor Kirchner, 129. 2007. Estaba todo el peronismo ahí, digamos. Estaba todo el peronismo. Cristina, 121 en su primer mandato, 115 en su segundo mandato. El PRO ahí baja ya. 91. Por eso necesitó acuerdos. Exacto. Y una de las cosas que le recordaron es los presupuestos nosotros negociamos y aprobamos. Bien, bien, eso es importante. Necesitó acuerdos y los tuvo. Abro un paréntesis. Está atento cómo va a votar Unión por la Patria los paquetes que vienen, ¿no? Del 2015, en el 2019, Alberto Fernández entonces 120. Con 120 y hoy 38. 120, pero con un Congreso paralizado por las internas del propio peronismo, o sea, no le respondían a Alberto Fernández, o sea, por las internas entre el kirchnerismo y el albertismo, Congreso totalmente paralizado tuvo Alberto Fernández. Así es, no pudo ni siquiera nombrar procurador en 4 años. Gobernadores, Raúl. Gobernadores, acá también es interesante porque los gobiernos no peronistas asumieron con muy pocos gobernadores. Con 7 Alfonsín en el 83, en el 99 de la Rúa con 6, con 5 Macri, con 0 Milei. Pero vos fijate cuántos tenía, 17 tenía Menem. Entonces vos tenés, Menem tuvo toda la fuerza necesaria para esas leyes que las tenía estudiadas, conseguir aprobarlas y después ejecutarlas. Menem ejerció la autoridad presidencial los 10 años que gobernó, no cabe la menor duda. Tenía el peronismo atrás. Bien, Milei no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene el peronismo adelante. Entonces, ¿qué significa tener el peronismo adelante? Es decir, significa que el peronismo tiene los legisladores, tiene los gobernadores, tiene los intendentes, tiene la CGT y tiene los movimientos sociales. Entonces, si le fue difícil a alguno anteriormente lograr los acuerdos necesarios, a Milei le va a ser terriblemente difícil. Sobre todo cuando el planteo de gobierno de él es supuestamente tan transformador. Porque, guste o no guste, Carlos Menem hizo una reforma del Estado, vaciándolo, pero la hizo. Néstor Kirchner hace una reforma del Estado. Total. Entonces, para hacer ese nivel de reforma, esto que vos marcás, tenían legisladores, tenían gobernadores. La magnitud de lo que quiere hacer Milei, ¿con nada? Sí, también es verdad que Carlos Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Claro. Milei dijo lo que iba a hacer, lo han votado. Vamos a ver, esto lo hizo un amigo, Esteban Lijalad, que es de la antigua escuela de encuestadores. Estuvo mucho... El gran acierto de Esteban fue el último gran acierto que yo le conozco, fue él acertó exactamente el balotaje Macri-Scioli. Exactamente, dio los números exactos que salieron y ahora me dijo, vuelvo a la actividad, estoy midiendo las expectativas sobre Milei. Le dije, mandámelo. Expectativas respecto a cómo va a tratar los distintos temas. Vos fijate que las expectativas positivas están bastante divididas con las negativas. Son las verdes las positivas, ¿no? Las positivas celeste. En azul, las negativas en rojo y en verde son las que no sabe. Bien. Y vos fijate, delincuencia, pobreza, inversiones, son parejos las positivas y negativas.
Y cuando pasás a inflación, a dólar, a tarifas, las expectativas son negativas. O sea, sus propuestas, su propia campaña. Sí. Es Las raro, expectativas sobre sus propias propuestas son negativas. La pregunta que uno se hace es, ¿cuál va a ser la resiliencia? Es decir, ¿cuál va a ser el aguante de ese 30% que lo vota inicialmente si pasan las cosas que él mismo dice que van a pasar? Con inflación y con recesión, eso significa desempleo. El desempleo significa gente que va a buscar emprendimientos personales. ¿Cómo va a ser la bicicleta, la moto, el coche, Cabify, Uber? Entra en el mundo Milei. Un montón de gente va a entrar en ese mundo laboral, mundo que se va a ver saturado porque aparte el consumo va a disminuir. Las expectativas no son buenas y se reflejan acá. Las expectativas no son buenas. Quiero ir a una frase, creo que es lo que viene ahora, una frase de Guy Sorman. Guy Sorman es un intelectual francés, un liberal. Salteamos los anuncios. Pasamos a otra encuesta que es... Esto es de Christian Boutier, CB Consultores, que preguntó en esta transición, para usted, ¿qué dirigente del PJ queda como líder de la oposición a Javier Milei? Esta no es análisis político, es la percepción de la gente. Y la gente percibe al único que ganó del peronismo. Claro. Axel Kicillof ganó en la provincia de Buenos Aires, percibe que él va a ser... Sergio Massa perdió, Cristina desapareció, Máximo desapareció. Bueno, después está Grabois, Alberto... Me mata el 08, Alberto. Sí, no, ahí la pregunta es también si Axel Kicillof quiere ser líder político. Bueno, ¿no? Vamos a esa cosa. La pregunta es, ¿Axel está dispuesto a asumir el liderazgo que daría la impresión que el voto popular le otorgó y que la gente espera de él? ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando sepamos el gabinete de Axel Kicillof. Indudablemente para la conformación de ese gabinete tiene que haber una reunión Cristina-Axel. La referente de Axel es Cristina. Con Máximo tiene una tensión muy grande. Y yo sumo a Massa también, porque si se retuvo también la provincia de Buenos Aires, tiene que ver también con la candidatura de Massa, ¿o no? Para discutir tiene que ver con la candidatura de Massa también. Tiene que ver. En realidad... El sistema electoral argentino favoreció mucho a la oposición a nivel nacional porque le permitió seleccionar al opositor. Hicieron dos vueltas de interna. La primera, Patricia le gana a Horacio Rodríguez Larreta, después se enfrenta a Javier Milei. Javier Milei le gana a Patricia y va el apoyo de Patricia, de Macri, a Javier Milei y se junta toda la oposición. En la provincia no ocurrió eso. Te pusimos al francés. Francés dijiste que no. Guy Sorman dice... Ahí está. Será un desastre salvo que no haga lo que prometió. Y este es un liberal en serio. Es más, este fue profesor, vino a la Argentina a dar clases y Javier Milei concurrió a los cursos de Guy Sorman. Guy Sorman tiene una expresión como diciendo, bueno, yo no sé, será liberal, dice, pero primero es loco, después es liberal, digamos. Raúl, un placer. Gracias. No, al contrario. Gracias por toda la información y el análisis. Bueno, ya se viene Duro de Domar.